Guatemala piensa diferente, actúa diferente, elige diferente. Sugar, presidente. Continuamos. Segunda parte de este su programa, Sí hay solución, con Eduardo Suger. Hoy es 8 de junio del año 2011. En la primera parte de este programa se trataron aspectos de cómo va a ser el trato del presidente Eduardo Suger cuando sea electo a través del partido Creo, con estos movimientos sociales y con las necesidades del mismo. En esta segunda parte, doctor, tenemos que abordar un tema. Guatemala es una Guatemala de bolas, pero cuando el río suena, muy probablemente es porque piedras lleva. Pero más o menos el 6 de junio se lanzó una bola al aire en donde decía que Eduardo Suger, que el partido Creo, ya había hecho componendas de alianza con la UNE y con sus altos dirigentes. ¿Qué nos puede decir usted? Karina, nuestra única alianza posible y nuestra única alianza real y compromiso es con el pueblo de Guatemala. En lo que respecta a mi participación, créame que yo estoy trabajando por el país como siempre lo he hecho, pero al ver los candidatos que están, sí francamente dije, mejor me involucro yo, porque no puedo emitir mi voto por ninguno de ellos, menos voy a hablar de alianzas con ellos. Pero aquí confundimos mucho lo que es la actuación educada, y mucha gente se ha acostumbrado que en la actividad política se convierte en una pelea de gallos, que se insulte a la persona, que no se salude a la persona. ¿Por qué no voy a saludar yo a los otros candidatos? Si no se trata de un pleito personal. Imagínense, nos está viendo el mundo entero, porque hoy sí las imágenes de lo que pasará en estas elecciones se transmiten a todo el mundo. Yo quiero que Guatemala se vea como un país de gente educada, que los políticos somos gente madura, que sabemos discutir y hablar de los problemas de la nación, y no tenemos por qué enfrentarnos ni insultarnos a nivel personal. Para mí, la licenciada Sandra Torres merece el respeto como persona, y la respeto. Yo no soy el fiscal, ni soy presidente del Tribunal Supremo Electoral, ni magistrado, para juzgar si su participación es válida o no es válida. Yo no me meto en ese tipo de discusiones. Me gusta y me gustaría debatir con ella sobre el futuro del país, sobre el qué hacer, sobre los problemas serios. Su vida personal merece todo mi respeto, como la de todo ser humano. El general Otto Fernando Pérez Molina seguirá siendo el general Otto Fernando Pérez Molina. No hago alianza con él, lo respeto. Me gustaría debatir, y espero que así lo sea, sobre cómo enfrentar los problemas del país. Quisiera oír sus criterios de educación. ¿Qué piensa él de educación? ¿Qué piensa él de la salud, del crecimiento económico del país? Ahora, yo a él como persona no lo critico y lo respeto. Y así con el resto de candidatos, los saludaré. Si esto no se trata de una pelea de gallos, y sí es muy peligroso dar la imagen de que en Guatemala sí confundimos las cosas. Entonces, no confundamos. Yo soy una persona que cuando tomo una decisión la tomo, pero me considero, mire qué triste, haber estado tanto tiempo en la universidad, o llegaba a la universidad, educando personas, y de repente soy un patán en un debate donde se trata de hablar del futuro de una nación
que realmente tenemos problemas demasiado serios como para convertirlos en payasadas. Muy bien. Hubo un mal sabor en este foro que tocó aspectos de gobernabilidad y de justicia, porque los guatemaltecos, el sentimiento generalizado fue, ¿y este es un circo más de los políticos? ¿O esto era lo que realmente estaba planeado? Que el 1, el 2 y el señor Valdizón se tiraran los platos. Tuvimos un cierto grado de disgusto, la gran mayoría de guatemaltecos. Entonces mi pregunta va enfocada. ¿Va a seguir, cuando le hagan las invitaciones futuras, va a seguir asistiendo a estos foros políticos? Mire, yo sí asisto, porque parte del deber que yo me tomo toda la vida, Karina, es ser maestro, no puedo evitarlo. Entonces yo digo, parte de mi deseo es transferirles un poco de educación al 1, al 2 y a los que estén ahí. Es que no puede ser que gente así nos presente la imagen de Guatemala. ¡Qué penoso! Máxime algunos parece que son estudiados, parece, le digo, porque al menos no lo demuestran, pues. Entonces, yo digo, no puedo quitarme tacuche de maestro, Karina. Entonces, seguiré asistiendo y en algo contribuyo, que yo digo, por lo menos, como aquel, ¿se acuerda aquellos chistes, educando a papá? Yo escribiría una cinta que diga, educando a los candidatos, ¿verdad? Muy bien, usted tocó un tema muy importante, que es la educación. Aproximadamente, ¿cuántos militares han egresado de la Universidad Galileo y han tenido acceso a estudiar ingenierías, a estudiar licenciaturas? Mire, los programas del ejército los inicié en los años 1980, todavía durante el enfrentamiento armado. Y para mí fue muy satisfactorio ver la disciplina militar y la entrega con que se dieron al estudio, a pesar de que se estaba viviendo el enfrentamiento armado. Ahí teníamos el programa bajo el sombrero de la Universidad Francisco Marroquín. O sea, muchos se egresaron como Universidad Francisco Marroquín, pero son egresados de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, que fue lo que dio origen a la Universidad Galileo. Después se trasladaron todos a la Universidad Galileo. Si continúa el programa en la Escuela Politécnica, o sea, todo egresado de la Escuela Politécnica como subteniente termina completa una licenciatura en Tecnología y Administración de Recursos. Luego, durante la carrera de ascenso militar, pasan todos al CESDENA, que era antes llamado el CEM, el Centro de Estudios Militares, donde tienen que sacar cursos superiores, tanto militares, como ahora agregamos los cursos técnicos, académicos, liberales, para completar maestrías. De tal forma que hoy en día en el ejército, quien llega al grado de coronel, teniente coronel, tienen licenciatura y tienen maestría. Manejamos también el programa de ingeniería en ciencias del mar en Puerto Quetzal, y los marinos se están especializando en todo lo vinculado con la administración portuaria y el manejo de todos los recursos del mar. O sea, yo diría que los oficiales nuevos, todos son estudiados, y estudiados a nivel de maestría, no se queda nadie afuera. O sea, todos los egresados de la Escuela Politécnica tienen una licenciatura, y cuando ahora veamos un teniente coronel, él tiene de seguro una maestría, y muchos ambicionan seguir hacia programas de doctorado. También es de decir que de los oficiales antiguos, yo tuve la suerte de darle clases a generales también. No todos asistieron a las clases, ¿verdad? Pero una gran mayoría sí. Y para mí es muy satisfactorio, créamelo. ¿Qué lo motivó? ¿Cuál fue la motivación primordial para educar a los miembros de nuestro ejército? ¿Qué hacía falta en ellos que lo motivó a usted? Mire, lo que me ha motivado a mí, y es lo que me motivó a la participación política, es formar una nación, la cual, a pesar de nuestra independencia, que ya es bicentenaria, no hemos logrado conformar una nación. Nos separamos por diversidades étnicas, por diversidades de lenguaje, y cuando yo daba clases en universidades, porque he dado en todas las universidades,
Siempre decían, muchos maestros, si aquí me ponen a un chafarote, yo no doy clases. Entonces, muchas gentes no realizaron, porque eso hay que dejarlo muy claro, yo sí insisto en eso, en que el ejército es una institución constitucional y que tiene una obligación constitucional que es la defensa de la soberanía de la nación, y en casos que se pierda el control de la seguridad ciudadana, velar por la seguridad de toda la ciudadanía. Entonces, en el caso del enfrentamiento armado, se decía, esto es una guerra entre la guerrilla y el ejército. No, es una guerra ante grupos que se sublevaron, que no encontraron un espacio donde poder, no con quién hablar. Además, habían intereses, si usted quiere, internacionales, que de hecho sí lo sabían por ese orden bipolar que se dio en el mundo. Entonces era muy interesante controlar esa región centroamericana desde el punto de vista geoestratégico, como dicen hoy en día, pero el ejército cumplió con su deber. No fue el ejército quien declaró la guerra, ni fueron los que promovieron el enfrentamiento armado. Entonces, afortunadamente, terminó esa guerra. Y el ejército, siento yo, hoy en día sí, ¿verdad? ¿Es un ejército diferente? Es un ejército diferente, ¿Educado? Muy profesional, altamente educado. ¿Más sensibilizado con la realidad del país? Mire, definitivamente sí, pero recuérdese que aquí se hablaba mucho de los gobiernos militares del pasado. ¿Pero qué fueron los gobiernos militares en el pasado? Fueron organizaciones o grupos de civiles que buscaban a una gente que tuviera la fuerza, pero muy poca educación. Pero los ministros no eran todos militares, eran civiles. Y muchos de los que fueron acusados de malos manejos y de todo, no eran precisamente militares. Pero sí, estos civiles utilizaron a mucho militar que era bachiller, porque la escuela politécnica era una escuela donde se graduaban de bachilleres en ese entonces. Entonces no sabían de economía. Acuérdense de los chistes que se contaban aquel entonces con nuestros expresidentes y todo, ¿verdad? Que eran chistes mostrando la ignorancia que tenían en todo el campo académico. Hoy es un ejército muy profesional, que ya no van a caer fácilmente en ideas equivocadas, que entienden de economía, que entienden de la realidad nacional, que entienden, porque hay cursos vinculados con lo que es la estructura de carácter en el ser humano y los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Perfecto. Es hora que vayamos despidiéndonos de este programa de hoy, 8 de junio del año 2011. Lo invito a que en el próximo programa de Sí hay Solución con Eduardo Suger tomemos otros temas de la agenda social muy sensibles. Uno de ellos son las radios comunitarias, ¿verdad? Que sabemos que hay muchos guatemaltecos que quieren ser legales, que tienen su medio de difusión de las diferentes regiones del país, que están debidamente legalizados y autorizados por la firma de los acuerdos de la paz, pero que tienen obstáculos hoy en día en el Congreso. Y también quiero tocar otros temas sensibles en cuanto al área de salud. Y como nos vamos a despedir del amigo televidente que le está poniendo cada día más interés a sus programas de Sí hay Solución con Eduardo Suger, ¿qué mensaje les deja para esta semana para que mediten? Que mediten es la importancia de esa unidad nacional. Yo escogí como compañera para esta lucha electoral y para hacer gobierno en Guatemala a la licenciada en Derecho, abogada y notaria, Laura Reyes. Ella es indígena, no la escogí por ser indígena, no la escogí por ser mujer. Es una mujer también con una discapacidad física, pero es una mujer que conoce la Guatemala desde abajo hasta las alturas que ella alcanzó. Una académica destacada que ha sido mi compañera de trabajo, luchando por esa unidad de la nación desde hace 28 años. Que no malinterpreten de creer que es un populismo el que yo llame a Laura. A esa gran mujer, juntos hemos armado los programas de que yo le hablé anteriormente, de unidad de la nación, trabajando con todas las diversidades étnicas del país.
trabajando con minusválidos, con parapléjicos, cuadraplégicos, no videntes. Con ella hemos abierto y creado estos programas y buscar trabajo para esas personas con discapacidades en el país. O sea, yo estoy orgulloso de contar con una persona a mi lado como Laura Reyes. Y quien la escuche hablar se dará cuenta de la calidad humana de esa gran mujer y del intelecto que tiene. O sea, que no se confundan, porque aquí se tiende de entrada a, como le digo, que es nuestro gran problema, son indígenas, esos son populistas. No, hay mujeres sumamente capaces. Yo me acuerdo de Irma Vázquez Nimatuj, que tiene un doctorado en Estados Unidos y que no se le dejó entrar a un restaurante a tomar una cerveza, creo yo, porque iba en su traje típico. Eso en Guatemala debe terminar. Tenemos la Guatemala y esa es nuestra Guatemala, es la que tenemos. Y todos, esa es nuestra gente. Y tenemos que aprender a vivir juntos y a respetarnos. Y esa falta de respeto la hemos pagado muy cara. Llegó el momento de parar esa falta de respeto a la persona humana, dignificar a la persona humana y acabar con todas esas discriminaciones. Ya no debe ser, Karina. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Karina, muy amable. Gracias, doctor. 8 de junio del año 2011. Este fue un programa más de Sí hay solución con Eduardo Suger. Para Guatemala, sí hay solución.